Bienvenidos a nuestro canal A Gran Voz. Aún seguimos estudiando el capítulo 1 del libro de Daniel y hoy vamos a desarrollar la tercera parte, pero como siempre, antes de comenzar, vamos a dirigirnos a nuestro Dios en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Queremos en esta hora darte las gracias por el privilegio que nos concedes de abrir tu palabra, de profundizar en ella, aprender más de ti y poder, Señor, sobre todo ponerla en práctica. Ayúdanos para que esto sea una realidad en nuestras vidas y pedimos tu bendición para aquellas personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Todo esto te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, habíamos visto el capítulo, la parte 2 del capítulo 1, y para entrar en contexto en nuestros estudios, vamos a hacer un breve repaso donde nos quedamos en la parte 2. Allí vimos que Aspenaz, el jefe de los eunucos, había recibido la orden del rey para que se encargara de cuidar, educar, entrenar a los jóvenes hebreos, entre los cuales se encontraba Daniel y sus 3 amigos. Según las costumbres de la época, los jóvenes cautivos debían prepararse para servir en el palacio del rey. Debían aprender la ciencia de los caldeos y así adoptar la nueva cultura pagana de Babilonia. Este periodo de preparación duraría 3 años, según lo leímos la vez pasada en Daniel capítulo 1, versículo 5. Al final de dicho periodo, serían evaluados para saber quiénes estaban aptos para servir en el palacio del rey. Y esto fue un gran desafío cultural para los jóvenes porque fueron forzados a adoptar los elementos de la cultura babilónica, ciertamente elementos que eran contrarios a los principios de la religión hebrea, la cual ellos practicaban desde la niñez. Incluso le cambiaron los nombres con el propósito de que perdieran definitivamente su identidad hebrea a fin de que adoptaran la nueva identidad babilónica. Los 4 nombres hebreos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, los cuales están relacionados con el Dios verdadero, fueron cambiados respectivamente por Beltsasar, Sadrach, Mesac y Abednego, nombres relacionados con las divinidades paganas. Aparte de este cambio, los jóvenes debían ser sometidos a una cirugía con el propósito de ser transformados en eunucos. Y en cuanto a la alimentación, los jóvenes debían participar de los manjares ofrecidos en la mesa del rey de Babilonia. Una nación extranjera, obviamente, iba a desconocer las normativas establecidas por Dios para la alimentación kosher, es decir, para la alimentación limpia, libre de alimentos inconvenientes y de vinos fermentados con alcohol. Así que solo por no pertenecer al pueblo de Dios, los alimentos ofrecidos de Babilonia iban a ser alimentos inaceptables para los hebreos, por cuanto no seguían los principios que el Señor nuestro Dios estableció en Levítico 11 para los alimentos y para las bebidas en Proverbios capítulo 20, versículo 1. Todas las carnes ofrecidas en Babilonia, entre otras, podrían haber carnes de animales inmundos, como no, pero aunque fueran animales limpios, allí los animales sacrificados se ofrecían primeramente a los ídolos de paganos, a los ídolos de Babilonia, lo cual, aparte de la contaminación física a nivel físico, habría contaminación a nivel espiritual. Una costumbre condenada también en el Nuevo Testamento, según lo dice Hechos, capítulo 15, versículo 29, que dice lo siguiente: que os abstengáis de los sacrificios a ídolos, de sangre de ahogados y de fornicación, de las cuales cosas os guardaréis, bien haréis.
Como se puede ver, la fe de Daniel y de los tres amigos fue probada en varios aspectos. En este cambio radical, la vida en donde ellos no tenían otra alternativa que obedecer todo lo que se les imponía, puesto que ellos no tenían libertad de acción, estaban cautivos. Y entre varias imposiciones que se les presentó, estaba el desafío de mantener un régimen alimenticio saludable. Fueron tentados a comer cosas que Dios no aprueba, porque los alimentos y las bebidas de la mesa del rey eran perjudiciales para la salud y destruyen el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, tal como lo dice ese versículo de Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Para conocer cuál fue la actitud de Daniel y de sus tres amigos frente a la dieta establecida por el rey, leamos a continuación el pasaje de Daniel del capítulo 1, versículo del 8 al 16. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, y dijo el jefe de los eunucos: Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestro rostro más pálido que los de los otros muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces Daniel dijo a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misaías y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber, y luego compara nuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Y así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Eso es lo que leímos en el versículo 8. Entonces, vemos aquí que la resolución de Daniel fue la de obedecer primero a Dios, aún en las cosas pequeñas. Una respuesta similar del apóstol Pedro la podemos encontrar en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 29, que dice lo siguiente: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es muy importante reconocer cómo Daniel, en el momento de la prueba, se mantuvo fiel a Dios y decidió seguir los principios de temperancia, aunque su decisión iba contra la orden del rey, poniendo así en riesgo su propia vida. Los jóvenes hebreos habían aprendido que, practicando los hábitos correctos en cuanto a la alimentación, se obtiene buena salud. Esta actitud no surge por la casualidad, sino que se trata de seguir las leyes que Dios ha revelado a su pueblo. Esto lo podemos corroborar leyendo Gálatas, capítulo 6, versículo 7, en la segunda parte. Pues todo lo que
que el hombre sembrare, eso también cosechará. Es decir, si hay buena alimentación, pues habrá buena salud. Mala alimentación, obviamente mala salud. Había sido entonces puesto por el jefe de los eunucos para probarle una dieta alternativa. Legumbres de todo tipo, como por ejemplo, las legumbres se refiere a frijoles, a arvejas, lentejas, habas, garbanzo, guisantes, soja, maní, y para beber agua durante 10 días, porque no quería contaminarse con la porción de la comida del rey. Daniel hace su petición de forma respetuosa, no se dirige a Melzar con arrogancia ni con rebeldía, sino con sabiduría y humildad. El propósito de Daniel y sus 3 amigos era liberarse de comer del banquete real, por cuanto el simple hecho de ingerir aquella comida equivaldría simbólicamente a participar en la adoración pagana, lo que sería una forma de idolatría para los judíos fieles a Dios. También el hecho de comer sería como someterse totalmente a la autoridad del rey, depender del rey, incluso en el sentido espiritual, por cuanto simbolizaba aceptar la dependencia y la lealtad al rey y a su cultura, y implicaba obviamente ceder poco a poco a la asimilación cultural de las prácticas idolátricas religiosas de Babilonia. Por el contrario, negarse a comer los manjares de la mesa del rey era un acto de fidelidad y separación. Era una manera de preservar su identidad como hijo de Dios, como parte de su pueblo escogido. Nosotros hoy en día debemos declarar en nuestra mente, al igual que Daniel y sus 3 amigos, que todo nuestro ser pertenece a Dios y no a quien reina en Babilonia. Y me estoy refiriendo a Babilonia espiritual. Dentro de los principios divinos debemos recordar a aquel que establece que, siendo fiel en las cosas pequeñas, como el simple hecho de comer y beber, es esencial para poder ser fiel en las grandes cosas. La decisión de Daniel, aunque parecía simple, fue el primer paso de una vida de integridad y firmeza espiritual. Dios, por medio del apóstol Pablo, dice claramente allí en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y eso es algo que nos atañe a nosotros, que nosotros también en nuestras vidas tenemos que hacer las cosas para la honra y gloria de Dios. Y como consecuencia de haber optado por una dieta vegetariana saludable, Daniel y sus amigos lucían una mejor apariencia física, un buen estado de salud en relación a los demás jóvenes. La fidelidad a Dios, dependiendo siempre de las leyes inmutables creadas por el Señor, trae bendición, algo que nosotros debemos aprender, incluso si estamos experimentando pruebas difíciles. Deberíamos preguntarnos a nosotros mismos las siguientes preguntas. ¿Qué tan fortalecida se encuentra nuestra fe hoy, en la actualidad? En nuestra experiencia de vida, ¿nos estamos guiando por las leyes inmutables de Dios? ¿Estamos dispuestos a mantenernos firmes en Cristo en medio de la presión de la realidad en la cual nos rodea, en la cual estamos viviendo? Pasemos ahora a leer el siguiente párrafo de Daniel, capítulo 1, del versículo 17 al 21, que dice lo siguiente. A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasado pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen,
el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre ellos otros como Daniel, Ananía, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey, y en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, lo halló 10 veces mejores que los magos y los astrólogos que habían en todo el reino. Continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Con lo registrado en este pasaje, debemos reconocer que Dios es la fuente de toda verdadera sabiduría. Lo que hemos leído enfatiza que el conocimiento que poseía no era simplemente el resultado de una buena educación babilónica. La sabiduría le fue dada por parte de Dios. Babilonia proporcionó la escuela, los maestros, las bibliotecas, pero la verdadera comprensión provenía del Señor nuestro Dios, tal como lo afirma Proverbio capítulo 2, versículo 6. Porque la boca de Yahvé da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Los 4 jóvenes estudiaron diligentemente, pero Dios bendijo sus esfuerzos. La Biblia nunca presenta la sabiduría divina como un sustituto del estudio, sino como una bendición sobre el esfuerzo consagrado. La expresión letras y ciencia que habla el pasaje se refiere a la literatura, a la historia, a los idiomas, a astronomía, administración y conocimientos académicos de Babilonia. Dios no lo aisló del conocimiento secular, más bien le permitió comprenderlo mejor que sus compañeros sin absorber sus errores religiosos. Y de aquí podemos enfatizar este principio importante para todo creyente. Es posible adquirir educación, ciencia y cultura sin comprometer nuestra fe en Dios y su palabra. Esto quiere decir, hermanos, que nosotros podemos capacitarnos en cualquier área. Vamos a poner un ejemplo, de arquitectura, medicina, ingeniería, mecánica, carpintería, etcétera. Pero nosotros podemos mantener nuestra fe en Dios, porque lo otro, las ciencias nos va a ayudar a defendernos, a tener un buen trabajo, un buen estatus de vida, pero la fe en Dios es una relación con Dios, y eso no debe ser afectado si estamos estudiando otra cosa, y Dios lo permite, Dios lo acepta mediante el ejemplo que acabamos de ver. Otro detalle importante que podemos señalar en este pasaje es lo siguiente. Si bien el Señor dotó a los 4 jóvenes de sabiduría especial, Daniel recibió además un don particular. Y el texto dice, entendimiento en toda visión y sueño. Es decir, que Daniel recibió el don profético, de manera tal que al pasar el tiempo, Daniel se convirtió en uno de los profetas más importantes de las Sagradas Escrituras. Dios estaba preparando a Daniel para interpretar sueños y recibir revelaciones que abarcarían, y escuchen bien esto, hermanos, porque es muy importante. El Señor estaba preparando a Daniel desde un principio para revelarle a Daniel una revelación que abarcaría a partir de su propia asistencia allí cautivo en Babilonia hasta el establecimiento del reino eterno de Dios. Es decir, una secuencia que obviamente Daniel no la comprendía, que lo vamos a ver más adelante. Así que el mensaje que Dios le estaba revelando a Daniel era muy importante.
Había transcurrido ya para ese entonces aproximadamente los 3 años que el rey había establecido y que el señor, el Nabucodonosor había establecido para la preparación de los jóvenes, el entrenamiento. Durante ese tiempo, Daniel y sus amigos fueron probados en varias cosas, porque fueron probados en la alimentación, en la lealtad religiosa, en la educación y en la integración de la cultura babilónica. Por consiguiente, había llegado el momento de la evaluación final ante el rey Nabucodonosor. Dios había estado obrando silenciosamente durante estos 3 años y ahora iba a manifestarse públicamente los resultados. Como leímos recién en Daniel 1, versículo 19, que dice lo siguiente: el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misaías y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Y esto indica una superioridad fuera de lo común, una superioridad extraordinaria. La entrevista personal ante Nabucodonosor reveló la excelencia de estos 4 jóvenes. No sobresalieron por la apariencia física solamente, porque ellos habían mantenido una dieta saludable, sino por su inteligencia, su carácter, su humildad, su discernimiento, su equilibrio, su capacidad de razonamiento. Entonces, concluimos que la fidelidad a Dios, aún en las cosas pequeñas, como la dieta, la obediencia a Dios, a sus leyes, había producido resultados visibles. Y en consecuencia, fueron incorporados al servicio en el palacio real. Llegaron a Babilonia como cautivos y ahora se convierten en consejeros del imperio más poderoso del mundo de esa época. Dios transformó una aparente tragedia, la destrucción de Jerusalén, el cautiverio, esa una tragedia nacional, la transformó en una oportunidad misionera. La idea era que pueblos extranjeros conocieran del pueblo hebreo, y mejor dicho, conocieran del Dios del pueblo hebreo. Porque en Daniel 1:20 dice lo siguiente: en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. La expresión hebrea 10 veces mejores indica una enorme superioridad frente a los demás. No significa una proporción matemática exacta, 10 veces, no, sino que una diferencia notable, una gran diferencia entre Daniel y sus 3 amigos y los otros astrólogos y magos que habían en el imperio. Los sabios de Babilonia poseían conocimientos humanos, tradiciones y prácticas ocultistas y ciencia, pero Daniel y sus compañeros, aparte de adquirir esa misma enseñanza, poseían la sabiduría de Dios. Finalmente, en el texto de Daniel, capítulo 1, versículo 21, dice que y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Esto nos indica la permanencia de Daniel en Babilonia. Comenzó en el año 605 a.C., en el cual fue llevado cautivo y terminó allá aproximadamente en el reinado de Ciro, entre los años 539 al 538 antes de Cristo. Esto implica que Daniel estuvo sirviendo al imperio babilónico aproximadamente durante unos 70 años, que era la duración del cautiverio del pueblo de Dios en Babilonia. Las escrituras no narran
de que Daniel y sus amigos regresaron cuando se dio la orden de regresar a Jerusalén y construirla. No lo dice. Asumimos de que Daniel se quedó en Babilonia y bajó al descanso en Babilonia. Con esto, hermanos y amigos, hemos concluido el estudio y el análisis del capítulo 1 de Daniel. Tenemos más capítulos que estudiar. Ya para el próximo estudio ya vamos a comenzar con el capítulo 2, para lo cual ustedes están cordialmente invitados a que se unan a nuestro canal y además que compartan con familiares y amigos este conocimiento tan valioso que nos atañe a nosotros, porque nosotros en la actualidad somos parte de la profecía de Daniel, que todavía no termina. La profecía de Daniel, lo que Dios le reveló a Daniel, termina en la segunda venida de Cristo en majestad y gloria. Por lo tanto, nosotros somos parte integrante de esa revelación y nosotros tenemos entonces que aprenderlo y saber qué debemos hacer y cómo debemos seguir de aquí en adelante. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude a mantenernos fieles a Dios como se mantuvo Daniel todo el tiempo que estuvo en cautiverio y además coaccionado por el imperio, que nosotros, a pesar de cualquier situación que estemos viviendo, cualquier aflicción que estemos viviendo en nuestras vidas, que nosotros nos podamos mantener fieles a Dios, aprendiendo más en Dios, confiando más en Él y esperando su pronto regreso en majestad y gloria. Que Dios nos bendiga.